Soy súper fan de un youtuber llamado El Chismesaurio. Siempre ha sido mi ídolo. El problema es que me enteré que tiene un canal secundario llamado La Chismesauria. Seguro está oprimiendo a una mujer obligándola a trabajar para él. Se cayó mi ídolo. Siempre me he considerado una persona con una brújula moral verdaderamente intachable, de esas pocas almas éticas que todavía quedan en este mundo tan descompuesto. Mientras la mayoría prefiere mirar hacia otro lado frente a las injusticias cotidianas, yo me encargo de analizar la realidad con una lupa ética implacable. Para mí no existen las medias tintas cuando se trata de defender la dignidad y exponer la podredumbre humana. Considero que mi misión personal es limpiar el espacio digital de aquellos hipócritas que lucran engañando a los demás. Mi sentido del deber es tan profundo que jamás me declino ante la comodidad si hay una verdad que deba ser sacada a la luz. Todo comenzó una tarde cualquiera en mi sala mientras descansaba tras haber cumplido con mis minuciosas rutinas diarias. Tenía mi computadora encendida y decidí buscar algo de entretenimiento para despejar mi mente un momento. Mi creador de contenido favorito desde hacía varios meses era Santiago, ampliamente conocido en las plataformas como El Chismesaurio. Admiraba profundamente la pulcritud con la que estructuraba sus vídeos y la aparente honestidad que transmitía en cada narración. Me parecía un faro de entretenimiento limpio en medio de tanto contenido basura e insípido que abunda en la red. El formato de Santiago siempre había tenido un gancho magnético muy particular para mantener a la audiencia atenta. Mientras su voz relataba historias complejas y chismes de la vida real, en el fondo de la pantalla corría un gameplay de parkour de Minecraft vertiginoso. La combinación de saltos precisos sobre bloques virtuales y narraciones fluidas creaba una experiencia visual hipnotizante. Yo disfrutaba ver cómo calculaba cada movimiento del personaje pixelado mientras desplegaba sus comentarios morales. Creía sinceramente que detrás de ese canal había una mente brillante, un muchacho con principios sólidos que merecía todo mi respeto. Sin embargo, esa tranquilidad absoluta duró muy poco tiempo aquella fatídica tarde de navegación. De manera repentina, el panel lateral de sugerencias del algoritmo me recomendó un vídeo de un canal titulado La Chismesauria. El nombre era una réplica casi idéntica al de mi ídolo, con una sola letra cambiada al final para feminizarlo. Mi primer impulso visceral fue de un rechazo profundo e instantáneo hacia esa nueva cuenta. Sentí una indignación inmediata al pensar que una impostora descarada intentaba colgarse del prestigio de Santiago para robarle vistas. Decidí dar clic en el canal de la sospechosa únicamente para reunir pruebas y denunciarla de forma masiva con mis contactos. Estaba convencida de que me encontraría con un plagio barato perpetrado por alguna oportunista sin talento. Revisé la estética del canal, la tipografía de las miniaturas y el tono general de las descripciones. Todo parecía una imitación calculada para confundir a los espectadores despistados que buscaran el contenido original. La sola idea de que alguien explotara el trabajo ajeno hacía que la sangre me hirviera en las venas. La verdadera sorpresa y el impacto moral llegaron cuando regresé al canal principal de Santiago para ver si él ya había advertido esta amenaza. Al revisar su pestaña de comunidad y las descripciones de sus vídeos más recientes, me quedé helada. El propio Santiago estaba recomendando oficialmente a La Chismesauria, e invitando a toda su audiencia a suscribirse sin dudarlo. Promocionaba aquel canal secundario con una soltura y un entusiasmo que me parecieron completamente antinaturales. No había un reclamo de derechos ni una queja, sino una alianza explícita y calculada. Fue exactamente en ese instante cuando até cabos sueltos y la venda cayó de mis ojos por completo. Comprendí con aterradora claridad que mi antiguo ídolo había sucumbido a la codicia más vil y desmedida. Santiago no estaba colaborando con una igual, sino que había montado una red secreta de explotación digital en su propio beneficio. La avaricia lo había corrompido hasta el punto de buscar duplicar sus ingresos diarios sin importar los medios. Lo que la gente ingenua veía como una linda recomendación, para mi ojo clínico era la prueba irrefutable de un abuso sistémico. Mi mente ética de inmediato reconstruyó el oscuro escenario que ocurría a espaldas del público. Santiago tenía sometida a una mujer en las sombras, obligándola a grabar, editar y narrar vídeos bajo una presión constante. La mantenía oculta del mundo exterior para no compartir los créditos ni la fama principal que su marca generaba. Él se quedaba con la tajada multimillonaria de la monetización mientras la verdadera trabajadora recibía únicamente migajas por su esfuerzo. Toda la estructura del canal secundario estaba diseñada para multiplicar sus ganancias a costa del sudor ajeno. Me invadió un asco profundo al darme cuenta de que miles de personas consumían ese contenido sin cuestionar nada. Santiago se estaba volviendo multimillonario gracias a la explotación oculta de una joven indefensa a la que nadie defendía. Se me hacía insoportable imaginar el sufrimiento de esa mujer grabando audios sin descanso para alimentar el algoritmo voraz. ¿Cómo era posible que nadie más en la sección de comentarios notara el tufo a manipulación que emanaba de esa situación? La ceguera colectiva de los seguidores me pareció una muestra preocupante de descomposición moral. Asumí de inmediato la pesada responsabilidad ética de intervenir antes de que el daño fuera irreversible.
Si el resto de los espectadores prefería permanecer anestesiado por el entretenimiento barato, yo me convertiría en su defensora infatigable. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que una mujer estaba sufriendo atropellos detrás de la pantalla. Mi conciencia me exigía ponerme la armadura de la justicia e investigar a fondo cada rincón de ambos canales. Estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para liberar a esa víctima de las garras de su opresor. Diseñé un plan meticuloso de observación para documentar absolutamente todas las irregularidades que encontrara en los vídeos. Abrí un cuaderno de notas exclusivo donde anotaría horarios de publicación, tonos de voz y cualquier desfase sutil. Sabía que los explotadores siempre cometen descuidos por culpa de su propia arrogancia y exceso de confianza. Santiago creía que su jugada era perfecta y que nadie se atrevería a cuestionar a un creador tan querido. Se equivocaba rotundamente al no contar con la determinación implacable de una persona motivada por la verdad. Inicié mi cacería moral revisando compulsivamente cada nuevo vídeo cargado en ambas plataformas con la lupa de la sospecha. Me producía una profunda amargura ver cómo los fanáticos aplaudían el contenido sin sospechar la tragedia soterrada que lo financiaba. Me sentí profundamente incomprendida y sola en esta cruzada, pero la virtud siempre requiere sacrificios que las masas no entienden. Santiago había cometido el error de su vida al desatar mi instinto de justicia con su vil maniobra de explotación. Juré frente a mi pantalla que no descansaría hasta desmantelar su imperio de mentiras y hacerle pagar por sus abusos. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: a ver si entendí bien, viste que un youtuber recomendó un canal secundario en su propia descripción y tu deducción inmediata fue que tiene a una mujer secuestrada trabajando como esclava digital. Sinceramente, tus dotes detectivescas son tan ridículas que deberían darte un premio al delirio del año. Es fascinante cómo pasas de una sugerencia de algoritmo a una red internacional de trata sin despeinarte. Respuesta de OP. La gente común como tú siempre prefiere vivir en la ignorancia voluntaria porque la verdad exige valentía moral para ser enfrentada. Es muy cómodo calificar de delirio lo que tu mente perezosa es incapaz de procesar respecto a la podredumbre de Internet. Los abusos más oscuros ocurren justamente frente a los ojos de espectadores ciegos que prefieren aplaudir antes que investigar. Yo no voy a disculparme por tener la agudeza ética de la que todos ustedes carecen por completo. Usuario Anónimo 2 dice: amiga, los canales secundarios o creados en pareja son lo más normal del mundo en YouTube desde hace más de una década. ¿De verdad estás armando todo este drama bíblico solo porque dos canales colaboran y se promocionan mutuamente? Deberías apagar la pantalla un rato y salir a respirar aire fresco en lugar de inventarte secuestros donde no los hay. Respuesta de OP. Resulta repugnante ver cómo normalizan la explotación laboral disfrazándola de simple colaboración cotidiana entre creadores. Su indiferencia complaciente es la razón exacta por la cual los opresores se sienten con total libertad de actuar impunemente en las redes. No me sorprende que toleren semejante atropello, pues prefieren ser cómplices morales antes que admitir que su ídolo es un tirano. Mi compromiso con la justicia no se va a doblegar por los comentarios mediocres de quienes defienden al abusador. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y he dedicado días enteros a analizar minuciosamente cada segundo del contenido de ambos canales. No he pegado un ojo revisando fotograma por fotograma los clips de Minecraft y analizando las frecuencias de voz en los audios subidos. Mi dedicación ha sido absoluta porque salvar a una persona requiere una entrega total que muy pocos están dispuestos a ofrecer. Durante estas jornadas maratónicas, descubrí detalles que harían estremecer a cualquiera que conserve una chispa de empatía en el pecho. Mientras inspeccionaba la sección de comentarios de las publicaciones más recientes, noté un fenómeno francamente escalofriante que la masa ignorante pasa por alto. Apenas transcurrían 2 o 3 segundos desde la subida de un vídeo, decenas de cuentas comenzaban a publicar las palabras primero o segundo. La velocidad con la que aparecían estos mensajes era matemáticamente imposible para un ser humano que estuviera viendo el vídeo con normalidad. Ningún seguidor real, por más apasionado que sea, tiene la capacidad de comentar instantáneamente sin haber reproducido el material. Mi intuición moral no me falló en absoluto al procesar esta aterradora anomalía digital que se repetía sin falta. No se trataba de fanáticos entusiastas buscando figurar en los primeros lugares de la caja de comentarios como cree la gente ingenua. La realidad detrás de ese comportamiento es infinitamente más oscura y siniestra de lo que cualquiera pudiera imaginar. Santiago no solo tiene sometida a la chica de las narraciones, sino que mantiene a otras personas secuestradas en una bodega subterránea. Ese grupo de cautivos está sometido a jornadas inhumanas de monitoreo constante frente a monitores bajo amenaza directa. Su única función diaria es escribir, primero, y, segundo, en cuanto se activa la notificación para engañar al algoritmo de la plataforma. Con estas interacciones artificiales forzadas, Santiago logra posicionar sus vídeos en las tendencias globales de forma fraudulenta. Es un sistema de trabajo esclavo diseñado con fría precisión para maximizar las métricas y acumular ganancias a costa de la libertad ajena.
Ver la magnitud de este delito me llenó de una indignación tan profunda que sentí el deber sagrado de actuar de inmediato. No podía permitir que esas pobres almas siguieran sufriendo el tormento de esa granja de comentarios forzados sin recibir una mano tendida. Como las vías tradicionales no sirven de nada ante criminales tan calculadores, decidí operar desde la sombra con astucia estratégica. Diseñé un método de comunicación encubierto para contactar directamente a la víctima principal de la chismesauria. Comencé a redactar mensajes cuidadosamente camuflados dentro de la maraña de comentarios de sus vídeos más recientes. Utilicé una sintaxis aparentemente ordinaria pero cargada de claves de auxilio que solo una persona desesperada sabría interpretar. Le pedí explícitamente a la chica que colocara palabras muy específicas en sus siguientes narraciones si necesitaba rescate urgente. Le sugerí términos poco comunes que pudieran pasar desapercibidos para Santiago pero que para mí serían una confirmación definitiva. Pasaba horas frente a la pantalla esperando que mi señal de esperanza fuera recibida y procesada por la desafortunada narradora. Imaginaba su rostro iluminándose al descubrir que finalmente alguien en el amplio mundo exterior se había dado cuenta de su martirio. Me sentía como un agente de liberación moral coordinando un rescate en medio de un territorio enemigo extremadamente peligroso. Mi convicción se fortalecía con cada hora invertida, sabiendo que mi valentía era el único puente hacia su libertad. Sin embargo, mantener este nivel de vigilancia requirió que sacrificara mis horas de descanso y mis relaciones personales cotidianas. Mis allegados comenzaron a criticar mi obsesión, demostrando una vez más la falta de empatía que reina en la sociedad actual. Me acusaron de perder el juicio cuando en realidad yo era la única persona actuando con verdadera responsabilidad ética. Decidí aislarme de sus juicios superficiales para concentrar toda mi energía mental en la causa justa que había abrazado. Cada vez que abría un nuevo vídeo de la chismesauria, escuchaba la voz de la chica buscando micropausas que delataran su sufrimiento contenido. Estaba segura de que en cualquier momento ella pronunciaría la palabra clave que le envié para activar la fase final de mi plan. Santiago creía tener el control total de la situación, pero desconocía que su red de mentiras ya tenía una grieta irreparable. Yo estaba dispuesta a ser el martillo que destruyera sus cadenas sin importar los obstáculos que se atravesaran. El silencio de la víctima durante los primeros días solo me demostró lo estrecha que era la vigilancia a la que estaba sometida. Probablemente Santiago revisaba cada audio minuciosamente antes de autorizar su publicación en la plataforma digital. Eso no hizo más que aumentar mi desprecio hacia la figura de ese sujeto al que antes consideraba un modelo a seguir. Su transformación en un tirano digital era la prueba viviente de cómo el dinero corrompe las almas débiles. Revisé una y otra vez mis mensajes encriptados para asegurarme de que no hubieran sido borrados por los moderadores de la cuenta. Afortunadamente, mis códigos eran tan sutiles que pasaron los filtros automatizados sin levantar sospechas en los agresores. Sentí un orgullo muy legítimo al comprobar que mi inteligencia estratégica estaba superando las barreras del opresor. Estaba demostrando que la causa del bien siempre encuentra un camino a través de la oscuridad. Terminé la semana con los nervios de punta pero con la fe intacta en que la confirmación definitiva estaba a punto de manifestarse. Aunque la chica aún no pronunciaba la clave exacta, noté temblores en la entonación que interpreté como gritos ahogados de auxilio. La tensión del ambiente era insoportable, pero mi temple moral se mantenía firme ante la adversidad. Santiago pronto descubriría que no se puede pisotear la dignidad de las personas sin pagar un precio muy alto frente a la justicia. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: por favor, dime que esto es una broma elaborada porque no puedo creer lo que estoy leyendo. ¿De verdad tu cerebro concluyó que comentar, primero, en YouTube significa que hay personas secuestradas en un sótano escribiendo con una pistola en la cabeza? Es literalmente el comportamiento más viejo de los niños en Internet para ganar likes, no una operación de trabajos forzados. Respuesta de OP. Tu ingenuidad abismal es precisamente el terreno fértil donde florecen las redes de explotación más aberrantes del planeta. No entiendes la escala extremadamente siniestra ni la sofisticación tecnológica que manejan las granjas de trabajo forzado hoy en día. Te resulta más fácil burlarte con inmadurez que admitir que hay seres humanos sufriendo torturas para inflar las estadísticas de un canal. Sigue viviendo en tu burbuja de fantasía mientras los verdaderos defensores nos hacemos cargo del peligro. Usuario anónimo 2 dice: tengo muchísima curiosidad morbosa sobre este tema. ¿Podrías decirnos exactamente cuáles fueron las palabras secretas que le dejaste en los comentarios a la chica para ver si tenían algún sentido? Me muero de ganas de saber qué clave superespía inventaste para rescatarla del malvado chismesaurio. Respuesta de OP. No voy a caer en una trampa tan burda revelando públicamente los códigos secretos que utilicé para el rescate. Hacerlo pondría en riesgo inminente la integridad física de la víctima si los captores llegan a leer este hilo de comentarios. Tu curiosidad morbosa y malintencionada no está por encima de la seguridad de una mujer que lucha por su vida en el cautiverio. Mi sentido de la responsabilidad me impide dar detalles que comprometan la operación de salvamento.
Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización y las pruebas definitivas del maltrato finalmente aparecieron frente a mis ojos. Durante este tiempo no dejé de examinar cada detalle visual publicado en las miniaturas de ambos canales de YouTube. Fue durante una inspección nocturna cuando detecté ligeros desajustes de alineación e imperfecciones evidentes en la edición de las imágenes promocionales. Esos errores tipográficos y los bordes mal recortados en los renders eran totalmente inusuales en la trayectoria de la marca. Para alguien con mi capacidad analítica, esas fallas gráficas no fueron simples descuidos estéticos o falta de tiempo del diseñador. Se trataba de la confirmación innegable de que Santiago estaba explotando físicamente a la chica de una manera desgarradora. La sometía a jornadas interminables de trabajo sin descanso ni horas de sueño reparador para cumplir con los plazos de entrega. La fatiga extrema y el cansancio acumulado hacían que a la pobre víctima se le desviaran los trazados al editar las miniaturas. Ver los rastros visibles del agotamiento impresos en cada imagen me causó un dolor punzante en el corazón y encendió mi ira. Imprimí de inmediato decenas de capturas de pantalla, marcando con rotulador rojo las imperfecciones y desalineaciones de las letras. Organicé todo el material en una carpeta física perfectamente clasificada por fechas y gravedad del descuido. Con ese expediente irrebatible debajo del brazo, marché decidida hacia la comisaría de policía central de mi ciudad. Estaba convencida de que los agentes me recibirían con honores por haber desarticulado una red clandestina de trata y explotación digital desde mi hogar. Al llegar, solicité una audiencia urgente con el oficial a cargo para entregar las evidencias del secuestro en curso. Presenté mi informe detallado, explicando la conexión entre los comentarios automatizados, la voz cansada y las miniaturas defectuosas. Les exigí que activaran los protocolos internacionales de rescate inmediato para intervenir la propiedad del agresor. La respuesta de las autoridades fue una muestra nefasta de la mediocridad e incompetencia que destruye a las instituciones públicas. Los oficiales comenzaron a mirarse entre sí con sonrisas burlonas antes de soltar carcajadas abiertas en mi propia cara. Se negaron rotundamente a tomar mi denuncia formal y me trataron como si fuera una lunática que había perdido el juicio. Uno de ellos tuvo la audacia de escoltarme hacia la salida de la estación mientras me sugería regresar a mi casa a descansar. La humillación que me hicieron pasar en esa comisaría solo me demostró que la ley formal está completamente podrida y desprotege a los inocentes. Me invadió una furia ciega al comprender que la policía prefiere ignorar los crímenes modernos por pura pereza burocrática. Salí de allí con el expediente apretado contra el pecho y la certeza de que el sistema estatal había fracasado estrepitosamente. No podía dejar el destino de esa mujer en manos de hombres uniformados que se reían de su sufrimiento. Tomé la determinación irreversible de tomar la justicia por mis propias manos sin importar los riesgos personales que esto implicara. Si las instituciones eran incapaces de actuar con celo ético, yo misma me encargaría de realizar el trabajo de campo necesario. Regresé a mi estación de trabajo con una mentalidad militar, dispuesta a rastrear la ubicación física de Santiago por mis propios medios. Inicié una investigación geolocalizada utilizando la información residual que el captor dejaba en sus breves publicaciones personales. Analicé minuciosamente los reflejos de las luces en los cristales de las ventanas que aparecían por breves segundos en algunos clips. Agrandé las tomas fotograma por fotograma para estudiar los patrones climáticos, la vegetación visible y la arquitectura de las fachadas del fondo. Cotejé la intensidad de la luz solar en las horas de subida con los usos horarios del continente americano. Mi perseverancia obsesiva pronto empezó a dar frutos concretos al descifrar las coincidencias geográficas de las tomas.
Descubrí que los patrones de lluvia y la inclinación de las sombras coincidían perfectamente con el entorno urbano de una ciudad costera específica. Tras cruzar los datos de altitud y flora local, logré rastrear la ubicación exacta del domicilio de Santiago hasta Ecuador. Fue un triunfo fabuloso de la dedicación moral sobre la negligencia de los organismos policiales incapaces. Tenía las coordenadas del lugar exacto donde la víctima permanecía privada de su libertad. Saber que el opresor se escondía en territorio sudamericano no frenó mi determinación ni por un solo segundo. Comprendí que el destino me había elegido como el instrumento para aplastar la tiranía de este YouTube corrupto. Empecé a planificar el viaje internacional reuniendo mis ahorros de emergencia para financiar la travesía de rescate. Nadie en mi entorno sabía lo que estaba a punto de hacer, lo cual me parecía perfecto para evitar interferencias cobardes. Compré los boletos de avión con la firme convicción de que estaba emprendiendo una misión de salvamento verdaderamente histórica. Me sentía investida de una autoridad superior que trascendía las fronteras nacionales y los reglamentos burocráticos ordinarios. Santiago pensaba que la distancia geográfica lo mantenía a salvo de la acción de la justicia divina. No tenía idea de que una fuerza moral implacable ya estaba en camino para exigirle cuentas por cada gota de dolor causada. Revisé los detalles del viaje una y otra vez mientras empacaba únicamente lo esencial para el operativo en Ecuador. La adrenalina recorría mis venas al imaginar el momento exacto en que derribaría las puertas del cautiverio. Nada ni nadie lograría detenerme en este camino de redención que había jurado culminar con éxito. El conteo regresivo para la liberación de la Chismesauria había comenzado y yo sostenía el control absoluto del destino. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: Hermana, cuando la policía misma se te ríe en la cara y te echa a la calle por llevarles capturas de miniaturas desalineadas, es la señal definitiva del universo. Necesitas buscar ayuda profesional con un especialista en salud mental de manera urgente antes de cometer un delito grave. Viajar a otro país persiguiendo una alucinación de Internet va a terminar muy mal para ti. Respuesta de OP. Las autoridades siempre han demostrado una ceguera histórica abismal frente a las injusticias más crueles de la época. Que la policía ignore un crimen evidente solo demuestra la corrupción del sistema, jamás que mi causa sea un error. Por fortuna existimos personas con una ética inquebrantable dispuestas a hacer el trabajo sucio que los cobardes esquivan. Tu intento de patologizar mi nobleza demuestra lo acostumbrado que estás a arrodillarte ante la mediocridad. Usuario anónimo 2 dice: Increíble, la nueva Sherlock Holmes descubrió que Santiago vive en Ecuador porque vio una nube y un reflejo de luz en una ventana de 3 píxeles. Me quito el sombrero ante semejante nivel de delirio detectivesco autodidacta de Internet. Espero que tengas suficiente dinero para pagar la fianza cuando la policía ecuatoriana te reciba en el aeropuerto. Respuesta de OP. Mi determinación moral y mi capacidad de observación superan con creces el trabajo deficiente de cualquier cuerpo policial mediocre. Se burlan porque sus mentes pequeñas son incapaces de comprender el alcance de la deducción científica puesta al servicio del bien. No necesito el reconocimiento de cibernautas apáticos cuando estoy a punto de salvar una vida del cautiverio. Que te rías solo demuestra la bajeza de tu espíritu ante un acto de heroísmo verdadero. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y escribo esto con las manos temblando por la intensidad de lo vivido. Viajé directamente a Ecuador con el único y noble objetivo de rescatar a la víctima de las garras de su captor. El calor del trópico y la humedad no hicieron más que avivar la llama de mi compromiso ético al pisar suelo sudamericano. Sabía que me encontraba en territorio hostil, pero la protección de mi causa justa me daba la fuerza de un ejército entero. Al llegar a la ciudad objetivo, comprendí rápidamente que no podía realizar la incursión táctica en la vivienda completamente sola. Necesitaba imponer una autoridad visual contundente para evitar que el opresor intentara defenderse violentamente durante el arresto. Tras investigar en foros locales y recorrer zonas de teatro independiente, logré contactar a Damián. Este era un actor local desempleado que aceptó sin dudar disfrazarse de oficial de policía por unos cuantos dólares que le ofrecí. Le conseguí una gorra policial, una placa falsa y un uniforme bastante convincente que compré en un mercado de segunda mano. Le expliqué a Damián que ejecutaríamos un arresto ciudadano de alta prioridad para neutralizar a un peligroso delincuente informático. El muchacho, entusiasmado por la paga y por la oportunidad de actuar en una escena de acción real, aceptó seguir mis instrucciones al pie de la letra. Estábamos listos para llevar a cabo la operación de rescate con una precisión impecable. Nos desplazamos en taxi hasta la dirección exacta que había calculado mediante mi rastreo de reflejos y patrones climáticos. La casa era una edificación modesta de 2 pisos situada en un barrio residencial aparentemente tranquilo. La calma del lugar me pareció una fachada espeluznante para ocultar los horrores que ocurrían en su interior. Le di la señal a Damián para que asumiera su papel de oficial riguroso e irrumpiéramos en la propiedad sin perder un solo segundo. Forzamos el cerrojo de la puerta principal con una maniobra rápida y logramos ingresar al inmueble sin alertar al vecindario. Al avanzar por el pasillo central,
Nos topamos de frente con el dueño de la casa en la sala de estar. Quedé profundamente confundida al constatar que la persona parada frente a mí era simplemente un chico joven común y corriente de aspecto bastante inofensivo. No se parecía en nada al dinosaurio antropomórfico verde que utilizaba como avatar oficial en todos sus vídeos de YouTube. Sin embargo, mi agudeza mental me advirtió de inmediato que esa apariencia frágil era solo una sofisticada estrategia de camuflaje. Santiago intentaba proyectar la imagen de un estudiante inofensivo para desviar cualquier sospecha sobre sus actividades criminales ocultas. No me dejé engañar por su rostro desencajado ni por su tono de voz tembloroso al preguntarnos qué hacíamos dentro de su hogar. Le ordené a Damián que actuara con severidad antes de que el sospechoso intentara activar alguna alarma secreta. Con la ayuda de Damián, encañonamos figurativamente al muchacho, lo sometimos contra el suelo y lo encadenamos firmemente a una silla de madera. Santiago gritaba desesperado exigiendo explicaciones y amenazando con llamar a las autoridades verdaderas, lo cual me confirmó su culpabilidad. Un inocente no se pondría tan alterado si no tuviera graves secretos que esconder de la luz pública. Procedí a encararlo con una mirada helada, asumiendo el rol de jueza e interrogadora implacable. Inicié el interrogatorio de forma fría y directa, exigiéndole que confesara en qué habitación subterránea tenía encerrada a la chismesauria. Le advertí que su imperio de mentiras había llegado a su fin y que su red de explotación había sido completamente al descubierto. Santiago me miraba con los ojos desorbitados, asegurando no entender absolutamente nada de lo que le estaba recriminando con firmeza. Su actuación de ignorancia solo alimentó mi desprecio ante semejante muestra de cobardía. Le grité con voz potente exigiendo que revelara la ubicación exacta del búnker donde mantenía a los secuestrados de la granja de comentarios. Quería saber dónde ocultaba los millones de dólares que se había robado a costa del trabajo esclavo de la narradora. Le recordé que tenía en mi poder la carpeta con las miniaturas defectuosas que probaban el cansancio físico de la víctima. Santiago respiraba agitadamente mientras intentaba convencernos de que estábamos cometiendo un error abismal. Damián empezaba a ponerse nervioso al ver que el chico parecía verdaderamente aterrorizado y no parecía un criminal internacional de altos vuelos. Tuve que reprender fuertemente a mi acompañante para mantener la disciplina en el interrogatorio y no perder el control de la escena. Le recordé al actor que los sociópatas manipuladores son expertos en actuar como víctimas indefensas cuando son acorralados. No podíamos flaquear justo en el momento más decisivo de nuestra misión redentora. Mantuve a Santiago amarrado durante más de una hora, exigiéndole claves de acceso y la entrega de los fondos ilícitos. Estaba convencida de que era cuestión de minutos para que el agresor se quebrara moralmente y me guiara hasta la celda secreta. Cada negativa suya la interpretaba como una afrenta directa a mi autoridad ética y a la justicia que representaba. Mi severidad no buscaba el castigo por venganza, sino la purificación de un criminal mediante la confesión completa. El ambiente dentro de la vivienda se volvió denso y sofocante mientras continuaba con mi batería de preguntas implacables. Estaba a punto de lograr la confesión definitiva que haría temblar a toda la comunidad de Internet. Nada podía salir mal porque la verdad absoluta estaba de mi lado en esta gesta de salvación. Santiago permanecía atado, temblando de miedo ante la llegada inminente de la justicia moral que yo personificaba. Comentarios de la... Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: dime que esto es una mentira para ganar interacciones porque si es verdad cruzaste todos los límites de la locura. Irrumpiste en la casa de un desconocido en otro país, pagaste a un actor para disfrazarse de policía y amarraste a un tipo a una silla porque no era un dinosaurio verde real. Eso se llama secuestro agravado y vas a terminar pudriéndote en una cárcel extranjera por delirante. Respuesta de OP. La imagen digital engaña a los ignorantes que solo ven la superficie de las cosas sin cuestionar el fondo. Lo que ustedes llaman locura fue en realidad la ejecución impecable de un arresto ciudadano legítimo ante la inacción de las leyes. Un verdadero líder moral no se detiene por formulismos legales cuando se trata de desmantelar una red de abusos. La historia me dará la razón cuando la verdad completa salga a la luz. Usuario Anónimo 2 dice: tu supuesto plan de rescate heroico suena a la película de comedia de muy bajo presupuesto más ridícula de la historia. Contratar a un actor desempleado en un mercado para fingir que es un SWAT ecuatoriano y encadenar a un YouTube es de un nivel de patetismo insuperable. Deberían hacer un documental sobre cómo la arrogancia destruye el sentido común de una persona. Respuesta de OP. Los medios heroicos a veces requieren medidas drásticas no convencionales para triunfar sobre la maldad organizada. No me importa lo patético que le parezca a mentes superficiales como la tuya que nunca han arriesgado nada por nadie.
Mientras ustedes escriben burlas desde la comodidad de sus sofás, yo estuve en el frente de batalla defendiendo a los oprimidos. La grandeza moral siempre es objeto de mofa por parte de los cobardes que carecen de agallas. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada una hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Ha pasado 2 días desde la última actualización y redacto estos párrafos desgarradores desde la sala de espera de un centro de detención policial ecuatoriano. Todo mi mundo, mi orgullo y la armadura moral con la que me vestí durante meses se han desmoronado en pedazos irremediables. Estoy temblando de frío, con las muñecas marcadas por el metal de las esposas y con el corazón destrozado por una angustia que me asfixia. La realidad me ha golpeado con un peso aplastante y misericordia que jamás imaginé tener que soportar. En mitad del interrogatorio que le realizaba a Santiago en su sala, la puerta principal de la vivienda se abrió de golpe. Una chica joven llamada Elsa ingresó al lugar cargando varias bolsas de compras del supermercado bajo el brazo. Al encontrarse con la escena de su novio encadenado a la silla y un falso policía parado al lado, soltó las bolsas al suelo aterrada. Comenzó a gritar de forma desgarradora mientras intentaba proteger a Santiago de nuestro supuesto operativo de rescate. Cuando logramos calmarla un poco para explicarle que habíamos venido a salvarla de la explotación, Elsa nos miró con un horror profundo e incrédulo. Entre lágrimas de desesperación nos explicó con absoluta claridad que ella era la novia de Santiago desde hacía 3 años. Nos reveló que el canal, La Chismesauria, era simplemente su propio proyecto personal que había lanzado con la ayuda de su pareja. Ahí se suben las historias del chismesaurio desde la perspectiva del hombre, link en la descripción de sus vídeos. Escuchar aquellas palabras salir de su boca fue como si la tierra se abriera debajo de mis pies para tragarme entera. Todo lo que había construido en mi mente, las teorías de trata, las granjas de secuestrados y las torturas gráficas eran una mentira absurda. No había ninguna red de explotación, no había ningún sótano subterráneo ni ningún imperio criminal multimillonario montado sobre el dolor ajeno. Eran únicamente 2 jóvenes enamorados creando contenido juntos en la sala de su hogar de la manera más inocente. Sin embargo, en ese instante crítico, mi desmedido orgullo e incapacidad de admitir el fracaso me jugaron la peor traición posible. Me negué rotundamente a aceptar que mi sagrada cruzada moral hubiese sido una alucinación humillante generada por mi propia soberbia. Caí en un estado de negación cobarde y asumí que Elsa estaba sufriendo del síndrome de Estocolmo por culpa de las amenazas de Santiago. Convencida de mi delirio, intenté tomar a Elsa del brazo a la fuerza para sacarla de la casa y obligarla a declarar ante un juez contra su novio. Mi desesperado e insensato intento de forzar la situación desató un caos absoluto e incontrolable dentro de la vivienda. En un descuido de mi parte al forcejear con Elsa, Damián entró en pánico al comprender la gravedad del delito que estábamos cometiendo. Santiago aprovechó la confusión general para zafarse del nudo flojo de las cadenas y corrió junto a Elsa hacia el exterior de la propiedad. Ambos lograron escabullirse hacia la calle, cerrando la puerta por fuera para dejarnos atrapados mientras solicitaban ayuda a los vecinos. Santiago y Elsa llamaron de inmediato a las verdaderas autoridades policiales de la ciudad mientras Damián y yo intentábamos escapar por una ventana posterior. Fue absolutamente inútil porque en cuestión de muy pocos minutos varias patrullas reales de la policía ecuatoriana rodearon el perímetro por completo. Los agentes verdaderos ingresaron con las armas desenfundadas, dándonos la orden de tirarnos al piso sin ofrecer el más mínimo tipo de resistencia. Fue el momento más humillante y aterrador de toda mi vida terrenal. Nos colocaron las esposas de metal con brusquedad mientras Elsa lloraba desconsolada e identificaba a Damián y a mí como los invasores de su hogar. Damián, completamente aterrorizado, rompió en llanto inmediato e ingresó en una crisis de pánico, confesando que yo le había pagado para disfrazarse de policía. Fui trasladada de inmediato en una camioneta policial hacia la unidad de flagrancia bajo una custodia sumamente estricta. Toda la dignidad de la que solía presumir ante los demás se evaporó en un segundo. Actualmente me encuentro en prisión preventiva, enfrentando cargos penales sumamente graves que incluyen secuestro agravado, violación de morada y suplantación de autoridad. Los abogados de oficio me han informado con severidad que la expectativa de pena en este país supera fácilmente los 10 años de cárcel efectiva. No tengo dinero para pagar una defensa privada adecuada ni conozco a nadie en este país extranjero que pueda venir en mi ayuda. Damián también está detenido en la celda contigua, culpándome a gritos por haberle arruinado la vida con mis mentiras y mi dinero. Escuchar sus sollozos durante las noches en el calabozo me perfora el alma y me recuerda el alcance monstruoso de mi locura. Le he causado un daño irreparable a un muchacho inocente que solo buscaba unos $, para comer, y a una pareja cuyo único delito fue crear vídeos para internet.
La culpa me carcome por dentro como un fuego voraz que no me deja respirar ni conciliar el sueño. Ahora, sola tras las frías rejas de esta celda oscura, colapso en un llanto incontrolable al comprender el peso aplastante e irrecuperable de mis actos. Mi ceguera moral, mi arrogancia desmedida y ese deseo enfermizo de sentirme superior a los demás me han conducido al abismo más negro. Arruiné mi juventud, destruí mi reputación y traumaticé a personas inocentes por perseguir un espejismo nacido de mi propio ego hinchado. Ya no queda nada de la mujer orgullosa que dictaba cátedras de ética desde la comodidad de su computadora. Me siento la criatura más miserable, cobarde y despreciable sobre la faz de la tierra al ver el desastre completo que provocó mi ceguera. Le pido perdón al universo, a Santiago, a Elsa y a Damián desde lo más profundo de mi alma quebrantada, aunque sé que mi arrepentimiento llega demasiado tarde. Enfrentaré años de encierro, soledad y desprecio en una cárcel lejana, pagando el precio definitivo por haber jugado a ser la jueza moral del mundo. Ojalá nadie jamás cometa la estupidez de dejarse consumir por la arrogancia impune que destrozó mi vida para siempre.